Bienvenidos a una nueva edición de Liberdiálogos para Desde el Exilio. Hoy tengo el enorme placer de contar con fundamentalmente una gran amiga mía, personal, María Blanco. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es catedrático de Historia de la Economía en la Universidad CEU, es divulgadora, es escritora de libros, una gran defensora de la libertad de todos y, y ¿qué más voy a decir yo de María Blanco que ustedes ya no conozcan? María, muy buenas tardes, un abrazo muy grande desde aquí, desde Leipzig. Hola, buenas tardes, Luis. Me quieres tanto que me has elevado a catedrática, pero de momento soy solamente profesora. Vaya, bueno, pues vale, profesora, es profesora, no es Para catedrática. mi madre y para ti soy catedrática. Va a ser eso. Va a ser eso, sí. De todas maneras, yo creo que lo de la titulitis hace Ya, tiempo ya que lo ya, tenemos pero superado. basta que lo digas para que salga de repente alguno. Ha dicho que es y no lo es, así que bueno, pues ya está. Terrible, es terrible. Profe, orgullosa profe. Orgullosa profe, como yo. Y me parece fantástico. Eh, María, estamos asistiendo a tiempos, le decía el otro día a Carlos Rodríguez Brown, que se me antoja que estamos asistiendo a tiempos convulsos, ¿no? Aquella estabilidad, aquella armonía, aquella sensación de solaz que habíamos disfrutado en los 80, en los 90, en los primeros años del nuevo siglo, parece que se termina y asistimos pues bueno, en este momento en medio de una pandemia que nos tiene encerrados en casa, que nos tiene a muchos al borde de la ruina y la bancarrota, eh, con la espada de Damocles de la crisis climática. Y en realidad, lo que asistimos, creo yo, es a una renovación, a una nueva versión de aquello a lo que, bueno, pues con lo que llevamos conviviendo toda nuestra vida, ¿no? Que es la incertidumbre. La incertidumbre que de repente, bueno, pues cada vez más gente se da cuenta y dice, oye, esto no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Decía Virginia Woolf, nuestra vida es incertidumbre. Un ciego que revolotea en el vacío en busca de un mundo mejor cuya existencia solo suponemos. María, incertidumbre, ¿qué hacemos con ella? Pues asumirla. Es decir, es algo con lo que convivimos desde siempre, o sea, desde que el ser humano es ser humano. Vivimos con la incertidumbre. Los animales, nosotros somos animales, pero los animales que tienen una conciencia menos desarrollada, pues a lo mejor conviven con la incertidumbre funcionando con el instinto. Nosotros damos un pasito más allá y funcionamos con la incertidumbre, aprendiendo a ahorrar, a invertir y dejándonos llevar en el sentido de utilizando todo nuestro intelecto con el objetivo de combatirla. Y de hecho, la curiosidad del ser humano y nuestra capacidad de razonar ha hecho que a partir de esta incertidumbre se den diferentes soluciones al mismo problema que es ¿y qué va a pasar mañana? Entonces, pues, por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos ahí en el principio de los tiempos, ahí tú con tu tribu, yo con la mía, convivimos, tenemos cavernas contiguas y es el primer día sobre la Tierra, ¿no? Y de repente vemos que esa bola de fuego que hay ahí se va y todo es negro. ¿Qué Tremendo. podemos saber? O sea, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vamos a pensar es, ¿se ha ido para siempre? ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando al cabo de X tiempo vuelve a salir y al cabo de X tiempo vuelve a irse, empezamos, porque no sabemos, empezamos a contar o empezamos de alguna manera a intentar buscar regularidades que nos permitan dar una respuesta que calme la incertidumbre. Porque realmente nos importa un bledo si esa bola de fuego se llama Sol, si no, si es una estrella, si es un planeta, qué es, si es un animal, no nos importa. Lo que nos importa es darle una explicación a esa incertidumbre que nos genera
ver una bola de fuego que nos calienta y nos da luz, que aparece y desaparece. Aprendimos a ver su regularidad y luego aprendimos a dar una explicación. Porque a diferencia de otros animales, la incertidumbre se calma con explicaciones. Y ahí tenemos la ciencia, ahí tenemos la magia y tenemos también la religión, que de alguna manera intentan dar explicaciones a los fenómenos desconocidos que nos generan incertidumbre o que nos generan ansiedad ante esa incertidumbre, ¿no? La mayor incertidumbre que tenemos es cuando vamos a morir. Nadie sabe cuándo es su hora, ¿no? Y eso, pues hacemos como que no. O sea, como vamos a suponer, ya igual con 90, pero no lo sé, tal. Tú hablas con personas bueno, los niños tienen otra cabeza mucho mejor que la nuestra, ¿no? Pero gente con 18, 20, 30, 40, 50, mi madre que tiene 84, y le hablas de cuándo va a llegar su hora y tú ves que la gente va como asumiendo que va a llegar su hora, asumiendo que está cada vez más cerca, asumiendo que no le queda tanto, asumiendo que es en cualquier momento, y llega un momento, y esto es muy duro decirlo, pero yo lo he visto no en mi persona, pero sí, por ejemplo, en mi padre, esperando, preparándose, ¿no? Y esperando. Así que a partir de esa incertidumbre, que fíjate lo importante que es para cada uno de nosotros, vienen todas las demás, desde el sol, las estrellas, las enfermedades. ¿Qué sucede? Que mencionabas la pandemia. Bueno, pues que estábamos convencidos que teníamos el mundo en nuestras manos. El mundo en nuestras manos. Y sí, bueno, puede haber una crisis financiera, pero ya. Y bueno, pues siempre tenemos al Banco Central Europeo, que está aquí, el gobierno todopoderoso, que nos salva de todo. Entonces llega la pandemia y nos demuestra, es el choque contra la realidad, decir, "Oye, resulta que no tenéis casi nada. O sea, lo principal no lo tenéis. Entonces, bueno, a mí la verdad es que la pandemia me ha servido y me está sirviendo para reafirmar muchas cosas que tenía a lo mejor ahí olvidadas y fortalecerme en ellas. También he aprendido muchísimo de mí misma, de mi alrededor, de muchas cosas que no merecen la pena, la capacidad de aprender de la gente o de no aprender, la capacidad para, perdón porque esto suena como muy a Klingon, pero es así, desaprender, es decir, dejar esos hábitos y estas ideas, este mindset y recuperar pues viejos hábitos, no viejos personales, sino cultivar la virtud, cultivar la amistad, etcétera, frente a esto de es que no puedo parar. Mira cómo sí podemos parar, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo de pandemia es un tiempo ganado. Con todos mis respetos, ojo que esto está siendo muy duro para mucha gente, pero el tiempo de pandemia es un tiempo ganado si hemos aprendido. Sí, bueno, mencionas una cosa que a mí se me antoja fundamental, ¿no? Que es la de desaprender, en el sentido, tal y como yo lo he entendido, todos hemos ido reduciendo nuestro grado de ansiedad ante lo que puede ocurrir en nuestra cotidianidad, en el día a día, a base de determinados rituales. No solamente el hecho de observar el sol, que sube y baja, viene y va, el día, la noche. Hemos ido dividiendo nuestra jornada en determinados rituales, en ritos, ya sean religiosos, ya sean personales, ya sean, fíjate tú lo que te voy a decir, para algunas personas el ritual de lavarse los dientes es fundamental para empezar con buen pie el día, cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, el abusar de los ritos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social, de los rituales, de la costumbre, ¿eh? También de alguna manera nos encadena. A mí me llama mucho la atención el final de la frase de Woolf: un mundo mejor cuya existencia solo suponemos. Es decir, realmente no sabemos qué va a ocurrir mañana, independientemente de lo buenos que sean nuestros rituales cotidianos. De manera que, ¿no crees que debemos de estar un poco más abiertos precisamente a lo que tú apuntas de desaprender? ¿Y qué mecanismos tenemos para ello, María? Pues afortunadamente nuestro cerebro es plástico y nos podemos amoldar. El tener tanto tiempo de estabilidad, especialmente en un país privilegiado, en dos países privilegiados como son Alemania y España, el vivir en la zona en la que vivimos, por suerte, tenemos mucha suerte de que nuestra última guerra fue hace un montón de tiempo, los Balcanes es la siguiente guerra que hemos tenido más cerca,
Irak está muy lejos, entonces hemos mandado a nuestros soldados a que lo pasen mal allí, Afganistán, pero no lo vemos en la televisión y como si vemos una película de Rambo, ¿no? Sí, Con está todos mis lejos. respetos hacia los soldados y los militares que se van para allá. Quiero decir, son cosas reales que suceden, pero lo que vemos con la misma admiración que si vemos un episodio de Mad Men o cómo aterriza Perseverance en Marte, ¿no? Nosotros nos hemos creado o nos hemos acostumbrado a tener una mentalidad atávica que está sujeta a me pongo los calcetines de la suerte y apruebo los exámenes. Porque no nos hemos entrenado en la incertidumbre, no nos hemos entrenado en la necesidad de ser flexibles y de cambiar y de ir. Las personas que yo he tenido la oportunidad de vivir, pues en su momento mi marido estuvo en paro muchísimo tiempo y tienes que vivir con muy poquito dinero y tienes que improvisar muchas cosas. Entonces, ese exceso de rituales y de tradiciones y luego la búsqueda de un estatus determinado que hace que tengas que ir a veranear a determinados sitios, tener determinado tipo de coches, peinarte de determinada manera, es decir, hacer determinados rituales que también que marcan un estatus, este exceso, el mirar las apariencias nada más, los gestos, ¿no? Sí, Que es algo en lo que estoy obsesionado últimamente, los gestos, ¿no? Los gestos en política, pero también en la sociedad, etcétera, hace que se nos haya olvidado aprender a improvisar, aprender a improvisar en la vida, a no tener un plan, sino a decir, a ver qué encuentro. ¿Qué hago con las 4 porquerías que tengo en la nevera? ¿Qué superplato puedo hacer para mis niños? ¿No? sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos hemos atado al procedimiento y se nos ha olvidado cuál es el objetivo. Nos hemos atado a esos atavismos, esas costumbres, esos rituales, y se nos ha olvidado qué es lo que sucede. No quiero repetir lo de la pandemia porque puede ser doloroso para mucha gente, pero los hechos fortuitos e inesperados, lo inesperado que viene y nos pone los pies en la tierra, nos ayuda a recordar que estas cosas pasan y que tenemos que estar preparados para el no sé. Hmm. Y que no pasa nada si no sabemos, porque llevamos muchísimos años sobreviviendo. Y en muchos sitios donde no tienen todas estas comodidades, sobreviven igual o mejor. No voy a decir esta cosa de la felicidad no la da el dinero, pero es que es cierto. Cada uno con las cartas que tiene las juega como puede. Y debe ser así. Y tal vez una de las lecciones es esto que tú dices bueno, ¿qué pasa si no hay plan? Realmente, la naturaleza no tiene plan. Hay orden, pero no es un orden planificado, aunque parece que sí, porque claro, tú miras un atardecer y dices, joder, ¿a quién se le ha ocurrido pintar eso de naranja y moradito? Y dices, no, a ver, es que podía ser de otra manera, todo depende de los gases que haya en la atmósfera y que la luz del sol incida de esta manera en no sé qué, este espectro de... Cuando lo explicas así, ay, quitas el romanticismo, no, quito la magia y pongo la realidad, ¿no? Entonces, el cielo podía ser de otros colores, pues la aurora boreal nos lo demuestra, por ejemplo, pero nosotros estamos atados al atardecer, que es como que te pintaron de rojo, no te pintaron de rojo, esto es fruto del no plan, ¿no? Justo, del no plan, como estoy fijándome en el orden caótico que tienes detrás de ti con tus sombreros. Y estaba, mientras Sombreros, estabas, libros, plantas, ¿no? sí, no, pero estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Bueno, imagínate que ahora hay un pequeño terremoto en Madrid, todo esto a María se le cae. Entonces, habría tres opciones. La primera, volver a colocarlo todo exactamente igual que está, porque te hiciste una foto y pin, lo quieres así. Es tu rincón donde te encuentras bien, de comodidad, y vas y colocas los sombreros y los libros justo donde estaban. La segunda opción es, se me ha roto la pared, tiro la pared del todo y ya no hay sombreros ni libros. Y la tercera opción es, vuelves a colocar los libros y los sombreros, pero de manera ligeramente diferente. Y sin embargo, y a pesar de que es diferente, porque ha habido una emergencia, ha habido un proceso, ese pequeño terremoto, sigue siendo tu ecosistema particular en el que te encuentras a gusto y te pones delante de la cámara con ese fondo. Anda rulando por ahí
a la gente esta que, como nosotros, leemos cosas raras, pero también muchas veces me preguntan en Twitter, ¿no? y en el blog, el concepto de antifragilidad. ¿Tenemos que aprender a ser antifrágiles? ¿Qué es eso de la antifragilidad? La antifragilidad, el concepto este que desarrolla tan bien Taleb, Nassim Taleb, es un concepto que no es que se haya inventado Taleb, existe ya. Igual que existe, todo lo que hace Taleb es observarlo, observar fenómenos que se comportan de esta determinada manera. Es como si dices, la oxidación, ¿quién la inventó? Nadie, estaba ahí. Igual que los elementos en la naturaleza, ¿no? Las tierras raras, pues ya estaban, ya estaban. Lo que hemos hecho ha sido ponerle nombre, como decía Bob Dylan, le hemos puesto nombre a los animales, ¿no? Bueno, pues Taleb lo que ha hecho, y muy bien hecho además, es ponerle nombre, antifragilidad, describirlo y darse cuenta, ponerlo en valor, darse cuenta de lo importante que es que haya fenómenos, inversiones, instituciones, que nos convertamos en alguien antifrágil, ¿no? O la importancia de que haya antifragilidad en nuestro mundo. Realmente es importante. ¿Por qué? Pues porque no se trata es la diferencia entre cerrar los puñitos y apretar así no sé qué para que pase el tsunami o ganar con ello. Es decir, si nosotros aprendemos a salir mejor de las crisis de lo que entramos, en lugar de soportar las crisis, pues estamos ganando muchísimo terreno, ¿no? No siempre se tiene que dar, es decir, no es que es algo que hay que buscar como el bellocino de oro, no, no hay recetas, aquí no hay recetas, pero sí es algo que hay que intentar cultivar en determinados aspectos, por ejemplo, el institucional, y el institucional en aquellas instituciones, en aquellos fenómenos en donde las crisis se repiten. Porque claro, tú imagínate que tú estás en el mar, ¿vale? Y estás ahí con tu flotador. Vamos a ponerte un flotador, o un tablón, lo que prefieras, los manguitos, me da igual. Unos manguitos, Vale. justo. Y estás ahí en medio del mar, bien. Y entonces empieza a haber oleaje. Si tú intentas soportar todas las olas, que son muchas, aunque sean, o sea, muy altas, muy no sé qué, pero muchas, vas a acabar agotado. Si tú utilizas la ola para avanzar, entonces va a ser mucho más fácil para ti llegar a la orilla. Entonces, lo estoy explicando, estoy hablando de esto en un lenguaje lo más llano posible, pero es así. Es decir, cuando lees Antifrágil te das cuenta de que es algo que se nos había escapado y que estábamos todos centrados en la elasticidad, es decir, la transformación debido a un golpe y volver al mismo sitio. Y lo que dice Taleb es, ¿por qué? O sea, no es como la pelota de tenis que se deforma y luego se recupera. No, se trata de que cuando se recupere sea mejor, ¿no? Y eso no se consigue con un plan. Eso es antiplan también. O sea, no, sí puedes pensar en ello y crear, como decía Adam Smith, las condiciones para que se dé, que es algo que repetimos todo el tiempo y que no nos gusta nada porque es muy complicado crear las condiciones. Es mucho más fácil si tú tienes que enseñar a un niño a que se abroche el abrigo, es mucho más fácil decir, ven aquí que te lo hago yo, o darle órdenes, que crear las condiciones para que el niño descubra cómo meter el botón por el ojal. Pero el día que el niño, después de estar peleándose una hora y tú mirando con santa paciencia cómo lo hace, descubre cómo se hace, no lo va a olvidar jamás, porque lo ha investigado. Entonces, yo creo que se trata de estudiar mucho este concepto y ver en qué condiciones, gracias que Taleb nos ha puesto encima de la mesa un gran conocimiento sobre este tema y podemos reflexionar sobre ello, ¿no? A mí me gusta mucho la obra de Taleb en este sentido, porque, aunque él no lo dice, yo creo que es un poco heredero de Hayek. Hayek, lógicamente, no desarrolló, como lo hizo Taleb, el concepto de antifragilidad, pero él ya apuntaba Hayek que desde nuestra profunda ignorancia de prácticamente todo y nuestra práctica imposibilidad con nuestros sentidos, con nuestra inteligencia, de percibir el mundo real tal y como es, lo que teníamos era que dar paso
a nuestra capacidad de creatividad y de adaptación para mejor enfrentar los retos que pudieran surgir. Es decir, en lugar de realizar o idealizar un plan, un mundo mejor, como el del que nos hablaba Virginia Woolf, que no sabemos si existe, permitir que las cosas sucedan, de manera que entrando en esta espiral maravillosa de los ciclos adaptativos, poder ir aprendiendo de todo lo que nos ocurre, de nuestras reacciones ante lo que nos ocurre, para al final volver a obtener un equilibrio, si se le puede llamar así, que a mí no me gusta utilizar la palabra equilibrio, en el que poder volver otra vez a sentirnos menos frágiles ante la incertidumbre. Has hablado de muchas cosas que me interesan mucho. Fíjate que te voy a contar, ahora que no nos oye nadie, cómo es que yo descubrí el fenómeno del que está debajo de todo lo que estás comentando, que es el fenómeno de la emergencia. Claro. Perdón. En un momento dado yo me encuentro en juegos del ordenador con un juego en el que tenías que ir mejorando, tenías que ir buscando el upgrade del mundo. Tú tenías ahí un mundo chiquitín, como una pelotita y tal, y tenías que ir haciendo cosas para que hubiera ese upgrade. En función de si hacías primero A, o sea, en función de si hacías primero A, luego B, luego C y luego D, mejoraban algunas cosas. Si hacías primero D, luego B, luego C y luego A, mejoraban otras. Me di cuenta que en función de cuál era el orden en el que tú trabajabas, se producía una emergencia diferente. Entonces, después estudiando, afortunadamente no solamente he aprendido así, pero ahí algo me hizo clic, tuve un momentito, que es que esto depende, tienes que encontrar la combinación adecuada, ¿no? ¿Cómo se encuentra una combinación mejor o más adecuada? Cuando hay muchos, o sea, si solo hay dos, no, pero cuando hay muchas opciones, cuando hay una gran variabilidad, a la naturaleza le das la enorme alegría, cuando hay mucha variabilidad, para que pueda hacer combinaciones que generen diferentes emergencias, que compitan entre sí, que sobrevivan las mejores, pero eso no sucede, eso no puede suceder, y ya lo explicó Hayek efectivamente, pero el fenómeno del orden espontáneo viene de muy atrás, pero efectivamente esta cosa de la emergencia está en Hayek claramente. Entonces tú a la naturaleza le das esa gran alegría, se producen diferentes emergencias que pueden ser pues que dentro del propio sistema aparezca un subsistema de autoevaluación o de protección frente a algo, por ejemplo, ¿no? Por poner algo muy, muy sencillo, o que emerja un nuevo atributo que permite una nueva función, o que cosas así, ¿no? Hablando en teoría de sistemas. Entonces, claro, de esta manera, la evolución, que es así como tiene lugar, la evolución es mucho más rica, pero también mucho más imprevisible. Y eso quiere decir que es menos planificable, porque tú no sabes exactamente, no hay cerebro humano, porque afortunadamente somos imperfectos, si no sería un rollo todo, pero sí tenemos la capacidad para comprender este tipo de fenómenos, aprender de ellos, que es muy importante. O sea, nosotros no tenemos nada que enseñarle a la naturaleza, somos naturaleza, pero podríamos aprender un poco de cómo funciona la naturaleza, porque también funciona así nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cuerpo. Entonces, estos ciclos evolutivos que son dinámicos, y este es el otro concepto, aparte de emergencia, el otro concepto que nos cuesta, que es que no vamos a probar ni en septiembre, es el de dinámico. Claro. Todo el mundo, o sea, durante todo este año prácticamente que ha pasado de pandemia, ha habido un frente anti-ceteris paribus, me encuentro yo en esa trinchera junto con Juanma López Zafra, por ejemplo, diciendo, vamos a ver, cada vez que se modifica un elemento, se modifica todo lo demás. Es como el concepto de precios relativos. Y esto se llama, en economía, se llama efecto Cantillon. Pero la idea de los precios relativos, del cambio en un precio, cambia la red entera, ¿no? Esto pasa en economía, pero pasa en la naturaleza y pasa en todo. Estamos en todo el tiempo, está cambiando todo. Esto ya lo plantearon los griegos. O sea, Sí. esto es la barca de Delfos. Llega al oráculo de Delfos, no me acuerdo cuál de los héroes, y entonces el oráculo le plantea el siguiente dilema. Pues, por ejemplo, Luis Ignacio Gómez tiene
una barca, a medida que se va deteriorando las tablas de la barca, va cambiándolas una a uno. Al cabo de 15 años ha cambiado todas las tablas. ¿Es la misma barca? La pregunta del millón. Claro. Entonces, todo está cambiando permanentemente. La esencia es tu barca, por supuesto que es tu barca, aunque sean diferentes tablones. Entonces, la evolución que se basa en estas emergencias, en este fenómeno de la emergencia que está fundamentado en el orden espontáneo y que tiene como característica principal el que es una evolución dinámica, donde todo está permanentemente cambiando, genera una inyección, inocula una cantidad de incertidumbre en nuestra cabeza que nos da terror, nos agarramos a la silla y decimos, bueno, espera un momento, imagínate que todo está constante. Que sí, que los economistas decimos, no, 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 es para estudiar solamente la relación que existe entre precio y cantidad del bien, del mismo bien. Los demás precios, demás bienes, impuestos, costos, tal, no, 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 no es que sabemos que existe, pero vamos a hacer como que no. Entonces, esta ceteris paribus que enunció también Alfred Marshall, es algo que venimos cableado con ello, con el, bueno, vamos a suponer que aquí no se muere nadie nunca. Sí. Vamos a suponer que nunca va a venir una enfermedad como la pandemia con el coronavirus. Vamos a suponer que el gobierno lo soluciona todo. Vamos a suponer que todos los gobernantes son ángeles. Vamos a suponer que la culpa de todo lo tienen los ricos. Es súper fácil vivir así sin tener que preocuparte de todos los cambios que suceden y tal. Es mucho más fácil que decir, asumo la incertidumbre como dada. Asumo que todo es evolución dinámica. Asumo que hay fenómenos de emergencia. Porque entonces tengo que aprender a vivir improvisando. Claro, los modelos mentales, ese invento tan maravilloso de nuestro cerebro. Que funcionan, y que son necesarios, Sí, claro, pero también hay que ser conscientes de ellos. No, no, súper necesarios, porque son los que nos ahorran levantarnos por la mañana en estado de absoluta ansiedad. Claro, no nos levantaríamos. O sea, quedaríamos en shock, como, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar hoy? ¿No? Claro, no saldríamos de la cama, no, no. Pero al final llega un momento en que tenemos que plantearnos en nuestras vidas, yo creo, a ver, un momento, ¿me convierto en esclavo de mis modelos mentales o decido dar un pasito más, romper con algunos de ellos e intentar aprender nuevos? Intentar ver más allá de lo que hasta este momento, de aquella realidad, de aquella concepción de la realidad en la que yo hasta este momento me encontraba tan a gusto, ¿no? Y bueno, esto me lleva pues a la última pregunta que quería plantearte. María, en realidad, lo has dicho tú ya, vivimos en un sistema que se llama planeta Tierra y el sistema solar y por ende nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se caracteriza fundamentalmente por la dinamicidad. Es decir, lo que ayer podíamos haber considerado observacionalmente como equilibrio, hoy ya no es y mañana desde luego no va a ser. El símil del barco me parece sensacional simplemente porque subraya precisamente eso. El sistema no ha cambiado. ¿Y qué es el sistema? Dispongo un vehículo para navegar sobre el agua. Ese es el sistema, ese es el objeto del sistema. ¿Qué ocurre? Que los componentes del sistema han cambiado todos. Ya no es ninguno el anterior. Y sin embargo, aunque ese equilibrio que tenía ayer, porque ay, es que era tan bonita aquella tabla en la eslora de mi barco, ya bueno, pero es que ahora es otra y también es distinta, pero también es bonita, ¿no? El caos. Para mejor convivir con esta noción que debemos de tener de caos. Vivimos inmersos en el caos. No sabemos lo que va a ocurrir mañana realmente, aunque nos gustaría. ¿No tenemos también que aprender a ser un poco más robustos en el sentido de robustos individualmente? No hablo de socialmente también. La robustez social es una emergencia. Cuando hablamos de emergencia, para las personas que nos están escuchando, no hablamos de un problema, hablamos de algo que emerge, algo que surge de nuevo. ¿No sería conveniente que nos autodotásemos de un poquito más de robustez a la hora de decir el famoso yes, I can, sí, puedo hacerlo? ¿No echas a veces de menos en nosotros esa dejadez, es que es tan difícil, ¿por qué me meto yo en este berenjena? Sí,
Em, sí, pero yo creo que es como una especie de excedente, de algo que se genera como excedente de nuestra propia obsesión por el control. El control, como las drogas, crean una adicción enorme y te encuentras con personas enfermas de control que tienen que ir al psicólogo porque intentan controlar todo, ¿no? Porque se sienten Sí, mal si no controlan. O sea, cuando tú controlas, empiezas a controlar las cosas y ves que te puedes proteger controlando, puedes ¿cómo se dice? Compensar determinados defectos controlando, te voy a poner un ejemplo personal. Voy a hacer un acto de confesión. Yo soy una persona muy introvertida, muy. Todo lo que se ve de mí social es trabajo. Es decir, es trabajo personal de proponérmelo y hacerlo y controlo lo que muestro, lo que no muestro. Entonces, si tú te fijas en los actores, en la gente que es como muy famosa y tal, los más inteligentes, de hecho, tienen representantes para esto, para controlar lo que muestran a la sociedad, del pavor que produce estar expuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves que eso funciona? Que intentas controlar más, intentas controlar tu relación con tus padres, con tu pareja, con no sé qué, y ese control se vuelve adictivo. Llega un momento que intentas controlar absolutamente todo. Y ese exceso de control o esa necesidad, esa ansiedad por controlar todo, hace que en un momento dado dices, joder, es que no puedo con todo, o sea, no puedo, se te caen los brazos al suelo y es como... Uff. En cambio, si simplemente te acostumbras a surfear los problemas y a no plantearte si puedes, sino simplemente hazlo, o sea, simplemente emprende, simplemente escribe, saca tu canal de YouTube, hazlo, echa a andar. ¿Por qué en determinados países que no son tan privilegiados o en determinadas sociedades donde realmente todo es incontrolable porque tienen un caos, caos en el peor sentido de la palabra, no en el sentido de el orden más sofisticado, sino desastre, no caos, sino desastre? Las sociedades donde es un desastre, el tiempo se lo toman de otra manera y la capacidad de control, como asumen que tienen poquísimo control, pues ¿qué pasa ahora mismo en nuestra sociedad donde tenemos la sensación de que no podemos controlar a los políticos? Que nos importa un bledo lo que hagan. O sea, sí, criticamos y tal, no sé qué. Para el libro que estoy escribiendo, el de Votasteis gestos, tenéis gestos, estoy estudiando las encuestas europeas de qué países son aquellos que confían menos en sus líderes y curiosamente España es de los que menos de toda Europa confía en los líderes políticos, la pregunta en concreto es, ¿cree usted que sus líderes políticos están preocupados por las cosas de la gente común como usted? Bueno, pues bajísimo. Y sin embargo, somos uno de los países que más vota, que sí, más valora la votación. Y dices, ¿perdón? ¿Qué pasa aquí? Entonces, sí, por un lado, somos completamente conscientes de que no podemos controlar nada, pero por otro lado nos necesitamos agarrar a algo porque tenemos la sensación de que no hay nada que podamos hacer excepto votar. mm, Entonces, esa ambivalencia es la que genera esa sensación que dices tú joder, pues que estás dándole vueltas todo el tiempo y qué difícil me parece todo. Bueno, ¿por qué no vamos? Esto es como, vamos a león por día, que quiere decir, hoy me escapo de un león y ya los demás leones me los planteo los próximos días. O sea, mañana huyo del otro león, del siguiente, ¿no? Se me vienen persiguiendo leones en la selva, por supuesto, pues que cada día huye de un león. Ya está. No te preocupes de los leones de mañana, de pasado, de hoy y del otro. Vive un poquito más aquí y ahora. Toda la filosofía zen auténtica, la filosofía zen de verdad, que se ha transformado en el mindfulness, ¿no? Se basa en el aquí y en la ahora. La mayoría de la gente que tenemos ansiedad crónica, lo único que podemos hacer es o empastillarnos, que no, o intentar encontrar formas de estar aquí y ahora y decir, venga, ¿cuál es mi león ahora mismo? Ahora mismo mi león es que tengo que corregir, que tengo que no sé qué, que tengo que no sé cuántos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y tenemos que reaprender eso porque nos hemos metido en un mundo en donde todo está controlado, todo es un plan. Y somos nosotros mismos los que miramos al cielo y le decimos al gobierno, ¿cuál es tu plan? sí. Sí, ¿No? estamos un poco esperando también
a que vengan el maná y las soluciones desde fuera cuando nosotros no somos, o parece que no somos capaces de alcanzarlas, y nos deja indefensos ante la arbitrariedad de los políticos y los dirigentes. Pero bueno, ese sería el tema, un tema para otra Para el conversación, siguiente. para la siguiente charla. Se nos acaba el tiempo y en Twitter te han hecho 3 preguntas. 2 las voy a juntar porque creo que cuadran bien, de Pablo Guerra y de Juan Garín. Pablo Guerra nos pregunta o te pregunta, al ser autora del libro Tribus Liberales, ¿no? Resulta que le da la impresión a él de que en tiempos de incertidumbre, en tiempos en los que aumenta la presión fiscal, en tiempos en los que aumenta la presión estatal, las diferentes tribus liberales parece como que se atacan menos, ¿no? Como que se nos acaba, como que se nos pasa de repente la fiebre esta de poner etiquetas. Y esto anima a lo mejor a Juan Garín a redondear la pregunta diciendo, ¿crees posible, María, que pueda surgir una alternativa verdaderamente liberal en el espectro político español? Yo soy aquí mega individualista, es decir, yo creo que la primera revolución liberal está en tu cabeza y que dentro de eso tú puedes hacer lo que tienes que pensar que puedes hacer para difundir ese mensaje en tu microuniverso y no pensar nada más. Que igual es muy ingenuo por mi parte, pero también está muy en el sentido de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, que no Claro. haya un plan desde arriba, sino que la gente, que todo el mundo vaya dándose cuenta de cuáles son los principios de la libertad, cuáles son las que no es impuestos bajos y ya está, sino pensar con un poco de cabeza y plantearse determinadas cosas, ¿no? Todas estas cuestiones, ahí por supuesto el trabajo que está haciendo Carlos Rodríguez Brown, que está haciendo desde el exilio, que está haciendo pues Juanma López Zafra, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, por supuesto, el Instituto Juan de Mariana, pero muchos otros que están ya, o sea, yo cada vez que veo la lista de think tanks liberales, aunque se peguen entre ellos o nos peguen a todos diciendo, va, y tú dices que eres liberal, bueno, mira, esa frase ya, ¿sabes? Para mí es como, no lo leo ya, o sea, lo borro de mi cabeza. Todos están intentando a su manera empujar hacia el mismo sitio, que es que la gente sea consciente. Es lo único que me mueve, que la gente sea consciente. El poder político y tal lo dejo para quienes sepan de eso. Se sale, yo no soy tan inteligente como para eso, no lo sé hacer, no lo haré jamás porque no sé hacerlo. Si supiera, a lo mejor me animaría, pero desde luego que es que no lo sé hacer. Y ahora mismo el sistema político se sale de mi lógica, con lo cual creo que lo único que puedo hacer es intentar que la gente sea consciente y se pregunte cosas. Claro, sí, efectivamente. Y que seamos capaces de actuar de manera más crítica. Sí, yo también soy yo en eso coincido contigo, María. Soy de tu misma opinión. Y para terminar, una pregunta que nos manda Jaulbo. Si consideramos el aborto como un acto de violencia frente a una persona, frente a un ser, un individuo indefenso, ¿es esto compatible con los principios de la libertad, con los principios liberales? Pues mira, ahí tengo que decir que no sé. O sea, esa es la típica pregunta que me encanta porque yo vivo muy bien en mi no sé, ¿no? Y te puedo decir que hay muchos estudios que hablan, bueno, pues por supuesto, cuando el tema, el quid de la cuestión es cuando una vida, por supuesto que un aborto es eliminación de una vida, claro que sí, matar a una hormiga también, ambos son vida. El estropear la planta que tengo detrás también, porque es vida también. Pero estamos hablando de cuando una vida es persona, cuando las células, la mórula, etcétera, cuando es persona, cuando se puede considerar que es persona, ¿no? No solo en potencia, sino persona. Vale, pues dicen algunos científicos que es cuando se tienen las conexiones nerviosas completas. Otros dicen que es cuando no sé qué, no sé cuántos. Los científicos no se ponen de acuerdo y yo no creo que haya nadie capaz de asegurar que la ley natural, o sea, que no hay ninguna ley, no la ley natural en el sentido de ley natural en la que se basaron los austríacos y tal, no estoy hablando de ética, sino en la naturaleza no hay un diccionario donde te dice cuándo se es persona o cuándo no. Entonces yo ahí, en serio que no sé, no lo sé. Sé que ha habido algo, ahora mismo hace poco un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Agustín, por lo visto, sí sabe cuándo la persona es persona y todos sus seguidores también. En fin, igual me van a decir a mí como a Gloria
que no estoy preparada, no, que no tengo capacidad de pensar, que es lo que han dicho, que es lo que le han dicho, ¿no? Pero, bueno, pues resulta que ellos pueden aportar muchos estudios científicos que dicen que se es persona a partir de este momento y se pueden aportar otros estudios científicos que dicen otra cosa. Es un tema moral muy complejo en el que yo creo que no cabe que sentemos cátedra a nadie y que queda a la moralidad individual, queda al sentido ético individual, que para mí es sagrado, ¿no? Y por eso creo que la intervención del Estado no tiene sentido, ¿no? Y para mí, la moral individual está muy por encima de lo que diga la ley, porque si fuera de otra manera, las leyes que pusieron en marcha, que lanzaron los nazis, los comunistas, etcétera, estarían por encima de la moral de las personas, ¿no? Entonces, para mí la moral es algo superior a la ley y por eso creo que es un tema moral que debe resolver cada individuo dentro de su propia moralidad. Por supuesto que los católicos tienen una doctrina clara, los musulmanes otra, los judíos otra, y cada una de las religiones tiene sus dictámenes, por decir de alguna manera, sus caminos, pero para quienes no tienen ninguna religión o no tiene, que es una pauta, para quienes no, pues sinceramente creo que es un tema que atañe a la moral individual de cada cual. ¿Y qué tiene que decir ahí el Estado de la moral de cada cual? Muchísimas gracias, María. Fíjate, empezamos con la incertidumbre, hemos acabado con la humildad y la moral. Pues sí. Reconocer que no lo sabemos Que todo, no que no sabemos, podemos no lo saberlo sabemos. todo y tener el valor de decir, pues mira, no lo sé. Muchísimas gracias, María, ha sido un verdadero placer. Vamos a tener otra charla seguro porque Cuando quieras. espero que surjan más preguntas cuando publiquemos el vídeo en comentarios y tal. Y a los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar ahí. Abajo en el vídeo tendrán información sobre María Blanco y sobre lo que hemos estado hablando un poco de manera muy resumida. Y me despido. Libertad y prosperidad. Hasta la próxima.